La mañana de Navidad me desperté con la casa vacía. Mi familia, Chloe, Ben, George y Eleanor, se habían ido a Aspen sin mí, a disfrutar de las lujosas vacaciones que yo había pagado. Encontré su nota y simplemente sonreí. Pensaron que se habían salido con la suya, pero se equivocaron. Déjenme contarles cómo gestioné esta traición. Denle me gusta, compartan y cuéntenos desde dónde nos escuchan. El silencio de la mañana de Navidad era inquietante. Parpadeé, apartando los últimos zarcillos del sueño, y me estiré. Una Navidad tranquila era inusual en nuestra casa, sobre todo con Chloe, mi esposa, y nuestros hijos mayores, Ben, George y Eleanor, típicamente llenos de anticipación. Normalmente, a estas alturas, ya se estaría calentando el aroma del café, quizás el leve susurro del papel de regalo al crujir, o incluso el familiar y suave murmullo de los saludos matutinos. Pero hoy no había nada. Solo un silencio resonante que se sentía más pesado de lo habitual. Pasé las piernas por el borde de la cama. El frío del suelo de madera contrastaba marcadamente con la calidez de las sábanas. Una sensación de inquietud, al principio leve, comenzó a hormiguearme en la nuca. Caminé sigilosamente por el dormitorio principal, empujando la puerta. La casa se sentía extrañamente silenciosa, casi vacía. Un vistazo rápido a la cama de Chloe confirmó mi creciente sospecha. Estaba perfectamente hecha, intacta. No había señales de que ella hubiera estado allí. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Revisé las habitaciones de los niños, un ritual familiar de cuando eran pequeños, aunque ya eran adultos y solían pasar las vacaciones. La puerta de Ben estaba entreabierta, la cama pulcramente hecha. La habitación de George, normalmente un alegre desorden, estaba impecable. La de Eleanor, igualmente, no mostraba señales de su presencia. Un nudo frío se me formó en el estómago. Esto no estaba bien. Bajé las escaleras. El silencio amplificaba cada crujido de la madera vieja. La sala, un caleidoscopio de papel de regalo tirado y tazas medio vacías la mañana de Navidad, estaba inmaculada. Ningún regalo había sido tocado. Mis ojos recorrieron las superficies impecables, buscando una pista, algún indicio de vida. Entonces, en la encimera de la cocina, junto a la cafetera sin usar, lo vi. Una sola nota doblada. Mi nombre, Arthur, estaba garabateado con la elegante letra de Chloe. Mis dedos temblaron levemente al recogerlo. El papel estaba frío al tacto. Lo desdoblé lentamente, casi con miedo de lo que revelaría. Las palabras, al enfocarse, eran bruscas, casi carentes de calidez. Arthur, comenzaba. Hemos ido a Aspen. Feliz Navidad. Debajo de su firma, casi como una ocurrencia tardía, estaban los nombres. Ben, George, Eleanor. Así sin más. Sin explicación, sin disculpa, sin muestra de afecto. Solo una fría constatación de un hecho, confirmando mis peores temores. Se habían ido, sin mí, a Aspen, el mismo viaje que había planeado y pagado meticulosamente. Una oleada de sorpresa me invadió, dejándome paralizado por un instante. Luego, una aguda y amarga incredulidad la reemplazó. Esto no podía ser real. Parecía una broma cruel, una travesura que había ido demasiado lejos. Volví a registrar la casa vacía, casi frenéticamente esta vez, gritando sus nombres. Mi voz sonaba hueca en el vasto silencio. Chloe, Ben, George, Eleanor. Cada eco era una nueva punzada de traición. Revisé el garaje, esperando encontrar un coche, cualquier coche, todavía aparcado allí. Ambos coches habían desaparecido. De verdad se habían ido. Sentía el teléfono pesado en la mano mientras revisaba mis contactos. Primero Chloe. Marqué su número, con el pulgar sobre el botón de llamada. Sonó 2 veces y luego saltó directamente al buzón de voz. Ha llamado a Chloe. Deje un mensaje, por favor. Su voz alegre, ahora burlona. Intenté con Ben, luego con George, luego con Eleanor. Todas las llamadas tuvieron el mismo destino. Directo al buzón de voz. No solo habían desaparecido, estaban inaccesibles. Habían cortado la comunicación deliberadamente. 3 meses antes, la atmósfera en esta misma casa contrastaba marcadamente con el silencio desolador que ahora me rodeaba. Era una cena de domingo,
una rara ocasión en la que todos se reunían alrededor de la mesa de caoba. El aire vibraba con risas y charlas amenas. Carraspeé, con una amplia sonrisa en el rostro, deseoso de compartir la gran noticia. «Tengo algo maravilloso que anunciar», dije, con la voz radiante de orgullo paternal y cariño de esposo. «He reservado un viaje de Navidad con todos los gastos pagados. A Aspen, $17.000, todo incluido. Vuelos, chalet de lujo, forfait, cenas de lujo. Una Navidad para recordar, solos, en familia». La reacción había sido tal como la esperaba. Chloe jadeó, con lágrimas en los ojos, y me abrazó. «Ay, Arthur, qué generoso eres. Esto es increíble». Ben, normalmente reservado, me dio una palmadita en la espalda con los ojos abiertos de emoción. George dio un grito de alegría, ya hablando de las pistas, y Eleanor, mi dulce Eleanor, me abrazó fuerte, susurrando: «Gracias, papá. Esto significa mucho para mí». Su gratitud me pareció abrumadora, genuina. Los abrazos, los besos, las promesas entre lágrimas de lo bien que lo pasaríamos juntos. Todo parecía tan real, tan sincero. Pero ahora, en la fría luz de esta solitaria mañana de Navidad, esos recuerdos se transformaban en algo horrible, un cuadro repugnante de engaño calculado. Mientras estaba en la desolada cocina, con la nota aferrada en la mano, una horrible revelación comenzó a asomarme. No fue una decisión repentina e impulsiva. Había sido planeada. Incluso entonces, 3 meses atrás, cuando anuncié el viaje, cuando me inundaron con su falsa gratitud y lágrimas, debieron de estar ya conspirando. Quizás fue una mirada sutil entre Chloe y Ben, una conversación rápida y en voz baja que escuché y descarté como trivial. La idea me revolvió el estómago. Aceptar un regalo tan generoso, fingir tanta alegría, todo mientras orquestaban mi exclusión. La profundidad de su manipulación era asombrosa. Mi mirada se posó en un destello plateado en el mostrador, junto a la nota. Las llaves del Mercedes, el coche de Chloe, estaban allí, el que le había comprado el año pasado. Fue un pequeño detalle, pero consolidó la naturaleza deliberada de su traición. Si se hubieran ido con prisa, cogiendo un vuelo temprano que no pudieran cambiar, habrían conducido hasta el aeropuerto, o al menos habrían tomado un taxi y me habrían dejado las llaves. Pero se habían llevado el otro coche, la camioneta, el que debía llevar todo nuestro equipaje, y habían dejado las llaves del Mercedes allí, un insulto final, casi burlón. No se trataba de conveniencia, se trataba de demostrarme que habían decidido dejarme atrás, sabiendo que tenía un coche para desplazarme. Simplemente les daba igual. Mi teléfono vibró, sobresaltándome. Bajé la vista. Era un mensaje de la señora Henderson, nuestra vecina mayor. «Feliz Navidad, Arthur. Que tú y tu familia tengan un día maravilloso». El alegre mensaje era un duro recordatorio de mi aislamiento, un cruel contrapunto a la realidad de mi casa vacía y mi corazón roto. Mi mundo acababa de derrumbarse, pero afuera, la vida, con sus alegres saludos y expectativas normales, continuaba. La conmoción inicial, la incredulidad, el dolor, poco a poco comenzaron a transformarse en algo más, una determinación fría y firme. Se equivocaron al subestimarme. Habían decidido jugar un juego muy cruel, pero yo no era solo un peón en su plan. Era Arturo, y no me quedaría ahí sentado y aguantaría. La ira, aguda y clara, comenzó a alimentar un nuevo propósito. Mi mirada se endureció, un nuevo fuego se encendió en mis ojos. Habían cometido un terrible error. Mis pasos, que momentos antes habían sido sin rumbo y pesados por la desesperación, ahora tenían un propósito deliberado. Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina en casa, un espacio normalmente reservado para la contemplación silenciosa y las llamadas de negocios. Hoy sería la plataforma de lanzamiento para mi siguiente paso. Sabía exactamente dónde estaban los documentos. Las copias meticulosamente archivadas de los extractos bancarios, las confirmaciones de reserva del chalet, los itinerarios de vuelo, todos con mi nombre como el pagador principal, el orquestador de esta gran aventura en Aspen. Me habían subestimado, pero aún tenía las cartas en la mano. La pesada puerta de roble de mi oficina en casa se cerró con un golpe sordo, acallando el fantasma de las navidades pasadas. Mis dedos,
Aún hormigueando por la fría ira que se había instalado en mí, marcaron el número de The Little Nell Resort en Aspen. El emblema del resort, una elegante y estilizada N, flotaba ante mis ojos en la confirmación de la reserva. Yo era Arthur, y estaba a punto de poner en marcha el mecanismo de la consecuencia. Gracias por llamar a The Little Nell Resort. Soy Sarah. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo una voz alegre del otro lado. Sí, Sarah, respondí con una voz notablemente firme, sin delatar la agitación que me azotaba por dentro. Me llamo Arthur. Llamo por una reserva a mi nombre para Navidad. Necesito hacer algunos ajustes. Claro, señor Arthur. Un momento mientras recupero su reserva. Hubo una breve pausa, llena de la típica música de espera de un establecimiento de lujo. Ah, sí. La reserva del chalet para Chloe, Ben, George y Eleanor. Una suite preciosa, si mal no recuerdo. Y un completo programa de actividades. Exactamente, confirmé. Necesito cancelarlo todo. Todas las actividades. El tono alegre de Sarah flaqueó un poco. Disculpe, señor Arthur, ¿dijo cancelar todas las actividades? Correcto, afirmé, abriendo el itinerario detallado en la pantalla de mi computadora y marcando cada punto en mi mente. Las citas en el spa para Chloe, el chef privado para la cena de Nochebuena, las clases de esquí individuales para Ben, George y Eleanor, la cata de vinos, la experiencia de compras privadas. Todo. Cancélalo de inmediato. Una pausa más larga esta vez. Un crujido de papeles por parte de Sarah. Señor Arthur, se trata de cancelaciones importantes. Es temporada alta y algunos de estos servicios eran muy solicitados, estaban completos. ¿Está seguro? Podríamos incurrir en gastos de cancelación según el plazo de preaviso. Estoy completamente seguro, Sarah, dije con voz firme. Continúe con las cancelaciones. Cualquier cargo es aceptable. Considérelo parte del costo de hacer negocios. Quería que sintieran el apuro, que entendieran que su comodidad y disfrute dependían completamente de mí. Entendido, señor Arthur. Procesaré estos cambios de inmediato. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle con esta reserva? Una cosa más, Sarah, añadí, con una satisfacción sombría. También necesito retirar la autorización de mi tarjeta de crédito para cualquier cargo adicional a esta habitación. A partir de ahora, cualquier extra, gasto imprevisto o servicio que soliciten deberá ser pagado directamente por los ocupantes de la suite. Sarah tragó saliva audiblemente. Señor Arthur, eso es muy inusual para una reserva familiar de esta naturaleza. Podría causar complicaciones al momento de la salida. Hoy no es raro, Sarah, repliqué con frialdad. Mi familia tomó sus decisiones. Ahora yo tomo las mías. Pueden alojarse en el chalet que pagué, pero todos los demás lujos, todas las comodidades adicionales, correrán por su cuenta, sin excepciones. Por favor, confirme que esta autorización se retira y que se les informará de esta política si intentan cargar algo a la habitación. Considere lo hecho, señor Arthur. Actualizaré las notas de la cuenta como corresponde. En breve le enviaremos un correo electrónico de confirmación con los detalles de estos cambios. Gracias, Sarah. Que tengas un buen día. Colgué, sintiéndome invadida por una sensación de calma gélida. Había caído la primera ficha de dominó. Me recosté en mi silla. El cuero del respaldo alto crujió suavemente. Mi mirada se desvió hacia la fila de carpetas en el estante, meticulosamente organizadas y etiquetadas. Años de registros financieros, documentando cuidadosamente cada gasto significativo. Mi mente, normalmente centrada en las complejidades de mi negocio, ahora se dirigía al libro de contabilidad personal de mi familia. Saqué una carpeta marcada Chloe y Ben, finanzas. En el interior, las páginas detallaban un largo historial de mi apoyo financiero. Estaban los $108,000 que había invertido en la licenciatura en psicología de Chloe, una licenciatura que ella había obtenido, pero que nunca había utilizado realmente, prefiriendo vivir una vida cómoda como ama de casa. Luego, los extravagantes $65,000 que había pagado por nuestra boda, un día que ahora parecía un sueño lejano y romántico. Y para Ben, nuestro hijo mayor, había proporcionado un enganche de $85,000 para su primer apartamento, estructurado no como un regalo, sino como un préstamo formal, con un acuerdo firmado y un plan de pagos que, como era previsible, nunca se cumplió. Mi apoyo había sido incondicional.
mi generosidad ilimitada. Hasta ahora. Justo cuando estaba absorto en mis pensamientos, revisando las cifras, volvió a sonar mi teléfono. Era Daniel Sterling, mi abogado de toda la vida y un amigo de confianza. «Feliz Navidad, Arthur. Espero que estés pasando un día maravilloso con Chloe y los niños en Aspen». La voz resonante y jovial de Daniel llenó la habitación, un marcado contraste con mi estado de ánimo sombrío. «Feliz Navidad, Daniel», respondí con voz apagada. «De hecho, estoy en casa, sola. Mi familia se fue a Aspen sin mí». Un silencio atónito al otro lado. «Arthur, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bien?» El tono de Daniel pasó al instante de jovial a genuinamente preocupado. «Estoy perfectamente bien, Daniel», le aseguré, aunque aún sentía una punzada de dolor. «Dejaron una nota. Empacaron y se fueron esta mañana. El mismo viaje que organicé y pagué». Le conté los hechos con crudeza, con una voz desprovista de emoción, como un fiscal presentando un caso. «Dios mío, Arthur, lo siento mucho. Es increíble. ¿Seguro que no hay ningún malentendido? ¿Una broma cruel?» «No hay ningún malentendido, Daniel. Están ahí, y yo estoy aquí, sola». Hice una pausa y continué con voz firme. «Te llamé por un motivo profesional. Necesito entender mis opciones legales con respecto al dinero que les he prestado a lo largo de los años. En concreto, la entrada del apartamento de Ben. Quiero explorar vías de recuperación». Daniel guardó silencio un momento, asimilando claramente la gravedad de mi petición. «Arthur, normalmente en estas situaciones familiares consideramos la mediación, quizás terapia familiar. Esto es bastante drástico. Ellos tomaron su decisión, Daniel», dije con palabras frías e inflexibles. «Decidieron abandonarme el día de Navidad, robarme el viaje que les regalé. Ahora, yo estoy tomando la mía. No habrá mediación ni terapia, solo consecuencias». «Entendido, Arthur», dijo Daniel, con voz ahora totalmente profesional, percibiendo el cambio en mi determinación. «Necesito revisar los contratos de préstamo y cualquier otro documento financiero relevante que tengas. ¿Puedes enviármelos?» «Mejor aún», respondí, levantándome y caminando hacia la gran caja fuerte ignífuga escondida tras una estantería. «Los traeré ahora mismo. Tengo todos los documentos. Contratos de préstamo, contratos de arrendamiento avalados para diversas cosas a lo largo de los años, garantías financieras que presenté. Todo, perfectamente organizado». Mientras sacaba las pesadas carpetas, mi teléfono volvió a sonar, esta vez con el nombre de Chloe destellando en la pantalla. La sincronización fue casi poética. Respiré hondo, armándome de valor, y contesté. «Arthur, ¿qué has hecho?» Su voz era estridente, impregnada de pánico, quebrada por una furia apenas contenida. «Todas nuestras reservas están canceladas. El spa, el chef, las clases de esquí. ¿Qué has hecho?» «Los cancelé, Chloe», dije con calma, con una voz firme y firme. «Todos y cada uno de ellos. Y retiré la autorización de mi tarjeta de crédito para cualquier cargo adicional». «No puedes hacer eso», gritó, subiendo el volumen de su voz. «Ya estamos aquí. Planeamos todo este viaje en función de esas reservas». «No, Chloe», repliqué, con una frialdad tan aguda que me hirió. «Yo planeé este viaje. Simplemente decidiste excluirme. Arthur, por favor, tienes que explicarlo». La voz de Chloe, aunque todavía teñida de pánico, ahora tenía un tono desesperado. «¿Por qué haces esto? Ya estamos aquí». «¿Explicarme?», repliqué, con una voz desprovista de calidez. «¿Quieres una explicación? Desperté esta mañana de Navidad y vi la casa vacía, sin despedidas, sin avisos, solo una nota cobarde. Tú, Ben, George y Eleanor conspiraron para abandonarme el día de Navidad, usando el viaje de $17,000 que pagué. Eso es lo que tienes que explicar, Chloe». Mis palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de acusación. Hubo una pausa, un momento de silencio en el que casi pude oírla buscando una excusa. Luego, intentó una táctica diferente. Pero las reservas. No puedes cancelarlo todo. Planeamos pensando en eso». «Tienes razón», dije, con un ritmo lento y pausado. «Lo planeaste. Y yo también. Y ahora, mi abogado, Daniel Sterling, está ocupado preparando los documentos legales para reclamar oficialmente el préstamo de tu apartamento.
Tendrás 30 días de preaviso para pagar los $85.000. El repentino silencio del lado de Chloe fue ensordecedor. Fue como si la hubiera golpeado. El aire crepitó con su atónita incredulidad. Entonces, un susurro. No lo harías. Las palabras fueron apenas audibles, impregnadas de un miedo que no había mostrado antes. Ah, pero sí, Chloe, la corregí con voz firme. Ya lo hice. Daniel está trabajando en ello ahora mismo. La documentación se entregará enseguida. Su respiración se entrecortó. Podía oír la brusca inhalación, el sonido de su intento de recomponerse, pero sin éxito. Arthur, por favor, piénsalo. Es Navidad. Estás siendo irracional. ¿Irracional? Me burlé. No, Chloe. Estoy siendo lógica y comprensiva. Hoy al mediodía tus tarjetas de crédito, las que pago, estarán canceladas. Todas las garantías bancarias que he firmado en tu nombre serán revocadas. Te valerás completamente por ti misma, financieramente. Y entonces, la presa se rompió. La oí empezar a sollozar, un sollozo entrecortado. Arthur, por favor, cometimos un error. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Su voz, cargada de lágrimas, ahora estaba genuinamente angustiada. ¿Un error? Repetí, dejando la palabra en el aire. Abandonar a tu marido, a tu padre, el día de Navidad, usar su generosidad en su contra, es más que un error, Chloe. Tiene consecuencias, y ahora las estás sufriendo. Intentó recuperar algo de control, con la voz quebrada mientras hablaba entre lágrimas. Pero Ben, George y Eleanor no lo sabían. Simplemente siguieron la corriente. Son inocentes. Intentaba desviar la conversación, proteger a nuestros hijos de mi ira, pero ya era demasiado tarde. ¿Inocente? Repetí con tono firme, sin dejar lugar a dudas. Son adultos, Chloe. Sabían exactamente lo que hacían. Eligieron participar. Eligieron tomar partido. Y ni una sola vez tuvieron la decencia ni el coraje de advertirme, de decirme qué planeabas. Su silencio fue complicidad. En ese momento, una nueva voz interrumpió la conversación, cortante y autoritaria. Era Ben. Debió de haberle quitado el teléfono a Chloe. «Bueno, papá, basta», interrumpió, con la voz tensa, pero intentando proyectar control. «Hablemos como adultos, con calma. ¿De qué se trata esto?» «¿Adultos?», me burlé, con una risa amarga escapándose de mis labios. «Los adultos no abandonan a su padre la mañana de Navidad, Ben. Los adultos se comunican. Los adultos no traicionan. Y desde luego, los adultos no usan la generosidad de sus padres como arma para hacerles daño». «Papá, vamos», insistió Ben, intentando desviar la conversación del tema de su culpabilidad. «Quizás esto te haga bien. Siempre dices que quieres tiempo para ti. Te hacíamos un favor. Te dábamos un poco de espacio. Una Navidad tranquila». Su intento de replantear sus acciones como un acto de bondad desafortunado era exasperante. «¿Un favor?», lo interrumpí, alzando un poco la voz, la ira finalmente rompiendo mi compostura cuidadosamente construida. «Hablemos de favores, Ben. Hablemos del enganche de $85.000 para tu apartamento, que fue un préstamo, no un regalo. Hablemos de las tarjetas de crédito que he pagado durante años, del préstamo del coche que avalé, de la boda extravagante que financié. Hablemos de cómo pagué las facturas médicas de los padres de tu madre cuando enfermaron, aunque no eran mis parientes consanguíneos. Hablemos de los miles y miles de dólares que he invertido en esta familia, no como controlador, sino como apoyo, como proveedor». Una voz temblorosa y suave rompió la tensión. Era George. «Papá, por favor», suplicó, su voz apenas por encima de un susurro, sonando genuinamente angustiado. «Nunca quisimos hacerte daño. Simplemente no lo pensamos bien». De fondo se oían los inconfundibles sollozos de Eleanor, un sonido que, en otras circunstancias, me habría revuelto el estómago. Pero ahora no. No después de lo que habían hecho. La voz de Chloe regresó, cargada de acusación, intentando cambiar la situación. «Esto es lo que haces, Arthur. Siempre nos haces sentir culpables. Siempre nos controlas con tu dinero». «¿Culpa?», repliqué, y lo absurdo de su declaración avivó mi determinación. «¿Control? Chloe, me he pasado la vida asegurándome de tu comodidad, tu educación, todos tus deseos. Te di libertad financiera, no control. La única condición, la mayor expectativa que tuve fue la decencia humana básica.
Y todos ustedes fallaron estrepitosamente en eso. Un largo y pesado silencio se apoderó de la llamada, interrumpido solo por los débiles sollozos de Eleanor. Finalmente, la voz de Ben, derrotada y resignada, dijo: «¿Qué quieres, papá?», preguntó con tono monótono. «¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué se necesita para arreglar esto?». Respiré hondo, sintiendo el peso de su traición en el pecho. «La traición no se puede arreglar, Ben», declaré, con un eco profundo y definitivo en mi voz. «Solo puedes vivir con ella». Terminé la llamada. El silencio que siguió fue aún más denso que antes. Mis palabras: «La traición no se puede arreglar. Solo se puede vivir con ella», resonaron en el vacío de mi hogar. Me temblaban las manos, ya no de ira, sino de los nervios en carne viva de un corazón destrozado. Caminé sin rumbo por la casa silenciosa. Cada habitación era un retablo de recuerdos olvidados, un museo de confianzas indebidas. El árbol de Navidad, aún sin encender, se alzaba como centinela en la sala, un monumento silencioso a la festividad que había sido completamente profanada. Mis pasos me llevaron, casi inconscientemente, a la habitación de Chloe. La habitación estaba ordenada, la cama perfectamente hecha, tal como la había encontrado antes. Miré su mesita de noche, y allí estaba, su teléfono, todavía en la estación de carga. En su frenética carrera por escapar antes del amanecer, lo había olvidado. Un pequeño rectángulo negro, usualmente fuente de conexión y risas compartidas, ahora albergaba la promesa de verdades más profundas y oscuras. Dudé, con la mano suspendida sobre el dispositivo. ¿Era correcto? ¿Invadir su privacidad? ¿Escudriñar sus conversaciones privadas? Un destello del antiguo Arthur, el hombre que creía en la confianza y el respeto, cuestionó mi intención. Pero entonces, la imagen de esa nota doblada en la encimera de la cocina, el recuerdo de su traición colectiva y calculada, inundó mi mente. Habían cruzado todos los límites imaginables. Mi familia me había tratado como un producto desechable, un cajero automático con pulso. No, decidí. Todo estaba perdido. Las reglas del juego habían cambiado. Cogí el teléfono. Estaba bloqueado. Intenté lo obvio. Su cumpleaños. Sonó y la pantalla se desbloqueó, revelando un aluvión de notificaciones. El corazón me latía con fuerza mientras navegaba a su app de mensajería. Había varios grupos de chat, pero uno me llamó la atención de inmediato. Su etiqueta inocua contrastaba marcadamente con el veneno que probablemente contenía: planes de fin de semana de chicas. Una fría premonición me invadió. Lo abrí. Los primeros mensajes eran charlas inocuas y triviales sobre ropa y horarios de vuelos. Pero al retroceder, las fechas se desvanecieron y el tono cambió, volviéndose más frío, más cortante. Mensajes de hacía 2 semanas. Se me cortó la respiración. Chloe. Uf, no puedo creer que Arthur todavía esté planeando venir a Aspen. ¡Qué fastidio! Olivia. ¿Pensabas que esto era un viaje de chicas, Chloe? Se invitó solo, ¿verdad? Chloe. Básicamente. Lo reservó para nosotros, pero solo se va a quejar de que todo es demasiado caro o demasiado ruidoso. Ben dice que es un aguafiestas. Mi propio hijo, Ben, se refería a mí como un aguafiestas. Sus palabras eran como diminutos fragmentos de vidrio que me atravesaban el corazón ya herido. Seguí leyendo, escudriñando con voracidad, incapaz de apartar la narrativa de su engaño. Chloe. La verdad es que últimamente es como un cajero automático andante. Ojalá pudiéramos prescindir de él. Los niños estarían más tranquilos. George y Eleanor son geniales. Lo entienden. Se me encogió el estómago. Mi cajero automático andante. Eso era todo lo que yo representaba para ella. Y mis hijos, tranquilos, relajados sin papá rondando. Esas palabras me presentaban no como un esposo y padre amoroso, sino como una presencia opresiva, una fuente de irritación. Me desplacé más atrás, a los mensajes de la semana anterior. Ahí fue donde el plan se consolidó. Chloe. Bueno, nuevo plan, chicas. Nos vamos la mañana de Navidad antes de que se despierte. Les dejaré una nota. Fácil. Entenderá la indirecta. Mía. Chloe, ¿estás segura? Eso suena un poco duro. Es Navidad. Chloe. Lo superará. Siempre lo hace. Sinceramente, nos necesita más a nosotros que nosotros a él. Depende muchísimo de tenernos cerca. El atisbo de incomodidad de Mía, rápidamente extinguido por la cruel despedida de Chloe.
La brutalidad despreocupada de todo aquello era impresionante. La pura audacia. Planearlo, comentarlo con amigos, creer que simplemente lo superaría. La arrogancia era asombrosa. Luego, un mensaje de Chloe, refiriéndose a George, pero usando su nombre de pila, Howard. Un detalle que había olvidado en mi asombro. Howard incluso dijo que se siente mal por haberle quitado tanto dinero, pero sabe que Arthur lo pagará porque nos quiere mucho. El cinismo era asombroso. Mi generosidad, mi amor, analizados y convertidos en arma. No solo aceptaron mi dinero, justificaron su explotación. Sabían lo que hacían, todos y cada uno de ellos. La charla lo confirmó. Ben, George, Eleanor, Chloe, todos estaban involucrados. No solo en Aspen, sino también en la planificación, el engaño, la traición. Los mensajes continuaron, escalando hasta convertirse en una aterradora espiral de desprecio. La creencia de Chloe de que yo nos necesitaba más que nosotros a él era un tema recurrente, una justificación egoísta para sus acciones. Me veían como débil, dependiente y fácilmente manipulable. Justo cuando llegué al final de la conversación, apareció un nuevo mensaje en la parte superior del chat. Una nueva notificación. De Chloe. Emergencia. Padre se volvió nuclear. Canceló todo y amenazó con cobrar el préstamo del apartamento. La ironía no me pasó desapercibida. Sus palabras frenéticas y llenas de pánico, resultado directo de mis acciones, ahora estaban al descubierto, testimonio de su duplicidad. El cajero automático ambulante acababa de cerrar sus puertas. El aguafiestas acababa de soltar una bomba. Y el hombre que supuestamente nos necesita más que nosotros a él, acababa de demostrarles que estaban total e irrevocablemente equivocados. Las lágrimas silenciosas que finalmente cayeron no eran de tristeza, sino de la destrucción de toda una vida de ilusiones. El dolor de la traición digital me impactó profundamente, pero también me ayudó a enfocarme. Si esta historia te atrapa y te preguntas qué pasará después, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ningún episodio. Ahora, volvamos a mi plan. Regresé a mi oficina en casa. El espacio ya no era solo una oficina, sino un centro de mando, una sala de guerra donde se forjaría la estrategia. La emoción cruda que había sentido se transformó en una determinación fría y calculada. Ya no se trataba solo de dolor, se trataba de justicia. Abrí una hoja de cálculo en blanco en mi computadora. Durante años, mi perspicacia empresarial había sido la base de mi éxito, cimentada en registros meticulosos y documentación exhaustiva. Ahora, aplicaría ese mismo rigor a mi vida personal, creando un registro de sus deudas. Ya no se trataba de amor y generosidad, se trataba de activos y pasivos. La primera entrada fue la educación de Chloe. Revisé viejos extractos bancarios y facturas de matrícula. 4 años de estudios de psicología, una carrera que nunca aprovechó del todo. El total, meticulosamente detallado, ascendía a la asombrosa cifra de $180.000. Lo escribí y vi aparecer la cifra en la pantalla, un monumento al potencial inexplorado y a mi apoyo incondicional. Después, la boda, el gran evento que había sido un testimonio de nuestro amor, un símbolo de nuestro futuro compartido. El lugar, el catering, el vestido de diseño de Chloe, la lujosa luna de miel en las Maldivas. Las cifras se acumularon rápidamente. $65.000. Cada gasto, un grato recuerdo, ahora manchado por la certeza de su desprecio. Luego, el apartamento de Ben, el enganche de $85.000. Esto era diferente. No era un regalo, era un préstamo, formalmente estructurado con pagarés firmados que detallaban las condiciones de pago. Era una deuda clara y legalmente vinculante. La registré, anotando los términos específicos del acuerdo. Los vehículos siguieron. El elegante BMW de Chloe, de $45.000, un regalo que venía con mi aval en el préstamo. La robusta camioneta de Ben, de $35.000, también con mi garantía financiera. Cada compra, que antes era un símbolo de mi deseo de brindarles comodidad e independencia, ahora se sentía como una soga al cuello. Finalmente, calculé los años de apoyo financiero mensual que les había brindado. Un flujo constante de fondos que cubría carencias,
aliviaba emergencias y simplemente les permitía vivir con tranquilidad. Durante 3 años, un promedio de $2.500 al mes, lo que sumaba $90.000 adicionales. Esto no era para gastos específicos, era simplemente un ingreso complementario, lo que les aseguraba que nunca tuvieran que afrontar una verdadera situación difícil. Al ver la cifra final en la pantalla, sentí un escalofrío. Más de $500.000, $500.000 en generosidad documentada, meticulosamente catalogada, ahora transformada en un formidable caso de responsabilidad financiera. Sentí un vacío en el corazón, pero mi determinación era firme. Cogí el teléfono y llamé inmediatamente a Daniel Sterling. «Daniel», dije con voz urgente, «necesito una reunión urgente. Hoy, día de Navidad». «¿Arthur? ¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien?» Su preocupación era palpable. «No, Daniel, nada está bien, pero estoy listo para mudarme. Tengo toda la documentación. Necesito que tú y Marcus Green se reúnan conmigo en mi oficina lo antes posible». Menos de 1 hora después, Daniel, vestido con un traje sorprendentemente formal para Navidad, llegó con Marcus Green, mi contador de confianza, quien parecía un poco desaliñado, pero igualmente serio. Mi oficina, de hecho, parecía un lugar de reunión clandestino para una sesión estratégica decisiva. «Muy bien, Arthur», empezó Daniel, sentado frente a mí, con un bloc abierto en el regazo. «Repasemos todo». Coloqué las carpetas, y mi hoja de cálculo, cuidadosamente compilada, se mostró en el monitor grande. Daniel abrió un poco los ojos al examinar las cifras. «El papeleo del préstamo del apartamento es sólido, Arthur», confirmó, tocando los pagarés firmados. «Perfectamente estructurado, totalmente ejecutable. El preaviso de 30 días es estándar, y luego podemos iniciar un proceso de cobro, incluso una posible ejecución hipotecaria si no pagan». Marcus, siempre pragmático, intervino. «Desde una perspectiva fiscal, Arthur, tu generosidad, aunque sustancial, no siempre se estructuró como un regalo. Artículos importantes como la educación de Chloe y los gastos de la boda, especialmente con la evidencia digital de su intención, podrían interpretarse como préstamos o, como mínimo, crear instrumentos de deuda legítimos que puedan reclamarse. También podríamos argumentar que se trata de enriquecimiento injusto». Daniel asintió. «Exactamente. Y las tarjetas de crédito. Como titular principal de la cuenta, puedes cancelarlas inmediatamente, como ya lo has hecho, y luego exigir la deuda acumulada a los titulares de las tarjetas adicionales. Ellos son responsables de lo que gastaron». «¿Y los coches?», pregunté, señalando las entradas del BMW de Chloe y la camioneta de Ben. «Como avalista de esos préstamos, Arthur», explicó Daniel, «tienes una gran influencia. Si se atrasan en un solo pago ahora que te han retirado el apoyo, los bancos te reclamarán. Puedes entonces exigir el pago inmediato a Chloe y Ben, o en su defecto, tienes derecho a exigir la recuperación de los vehículos para mitigar tus pérdidas». La jerga legal pintaba un panorama claro y contundente. «Entonces, ¿cuáles son mis opciones en realidad?», pregunté, mirando a Daniel y luego a Marcus. Daniel se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Arthur, no tienen ningún activo propio que no haya sido financiado directamente por ti. Y con la documentación que tienes, incluyendo la impactante evidencia digital que compartiste del teléfono de Chloe, que es increíblemente condenatoria como prueba de premeditación e intención maliciosa, tienes todas las cartas en la mano. Podemos presentar una demanda por abuso de confianza, enriquecimiento injusto y aceptación fraudulenta de beneficios. Podemos reclamar hasta el último céntimo». Marcus asintió. «Se han aprovechado de tu bondad, Arthur, pero has construido un caso infalible. El peso en mi pecho, cargado de traición, estaba siendo reemplazado poco a poco por algo más, una determinación férrea. Habían usado mi amor y mi dinero para traicionarme. Ahora, usaría la ley y mis registros meticulosamente guardados para reclamar lo que era mío». El juego, tal como lo veían, apenas comenzaba. Los 4 días posteriores a Navidad fueron una vorágine de intensos preparativos. Mi casa, antes un hogar rebosante de risas y momentos compartidos, se transformó en una fortaleza documental. Daniel y Marcus habían trabajado incansablemente, transformando mis meticulosos registros financieros en instrumentos legalmente sólidos. Requerimientos de pago,
Notificaciones de revocación y requerimientos formales de pago de deudas pendientes se prepararon meticulosamente. Cada recibo, cada extracto bancario, cada acuerdo firmado fue contrastado y archivado. El residuo emocional de la traición seguía presente, un dolor sordo, pero ahora eclipsado por una escalofriante claridad de propósito. El 29 de diciembre, un ruido familiar anunció su regreso. La camioneta de Ben, la misma que yo había avalado, entró en la entrada. Por la ventana, los vi bajar. Chloe, Ben, George y Eleanor se veían completamente desaliñados, con el rostro pálido y demacrado, y su habitual brillo de Aspen reemplazado por un aire de derrota. El costoso equipo de esquí y la ropa de diseñador parecían fuera de lugar, un crudo recordatorio de los lujos que había financiado y luego revocado. Caminaron hacia la puerta principal, con pasos pesados y vacilantes. Los encontré en la sala, de pie junto a la chimenea, con la postura rígida, sin calidez en la mirada, sin gesto de bienvenida, sin abrazo. Solo la mirada fría y dura de un hombre que había cambiado para siempre. Chloe fue la primera en hablar, con voz temblorosa. «Arthur, lo sentimos mucho. Cometimos un terrible error. Por favor, déjanos explicarte». Dio un paso vacilante hacia mí, con las manos entrelazadas. «Siéntate», la interrumpí, con una voz desprovista de emoción, una orden más que una invitación. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una autoridad que no me habían oído decir en años. Ella se estremeció, y luego, lenta y obedientemente, se sentó en el borde del sofá. Los niños la imitaron, con la mirada baja. George, siempre mediador, intentó intervenir. «Papá, todo esto es solo un gran malentendido familiar. Podemos hablarlo. Somos familia». «¿Malentendido?», me burlé, con la palabra amarga en la lengua. «No, George, no fue un malentendido. Fue una decisión coordinada. Un acto calculado de abandono y traición, ejecutado por los cuatro». Eleanor, con lágrimas en los ojos, ofreció una excusa débil y lastimosa. «Papá, pensamos que querrías un rato de tranquilidad. Siempre dices que te gusta la paz y la tranquilidad». «No insultes mi inteligencia, Eleanor», respondí con voz cortante. «Eso es manipulación. Todos sabían exactamente lo que hacían. Me veían como una molestia, una carga, un cajero automático ambulante para usar y tirar». Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. «Ya que ahora estamos hablando de hechos, hablemos de hechos. Me he tomado la libertad de detallar el alcance de mi apoyo financiero a lo largo de los años». Tomé una carpeta de la mesita a mi lado y la abrí. Recorrí sus rostros con la mirada, viendo su miedo, su confusión. En apoyo financiero documentado, incluyendo el título universitario sin usar de Chloe, nuestra boda, sus vehículos y la ayuda mensual regular, el total asciende a $515,000. $515,000 de mi dinero, invertidos en su comodidad, sus vidas, su futuro. Chloe jadeó, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿500,000? Arthur, eso no está bien. ¿Y el apartamento? Era un regalo. Dijiste que era un regalo para Ben. No, Chloe, la corregí con voz firme. El enganche de $85,000 para el apartamento de Ben fue un préstamo legalmente estructurado, con pagarés firmados, de Ben y sus padres. Todos ustedes lo firmaron. Saqué un juego de documentos grapados de la carpeta. Y desde ayer, el preaviso de 30 días para el pago fue notificado oficialmente. Ben, que había estado callado, furioso, estalló de repente. «Estás loco, papá. Nos estás arruinando la vida por herir nuestros sentimientos. No puedes exigirnos préstamos así. Es vengativo». «¿Demente?», repliqué, mirándolo con una mirada firme y enfadada. «No, Ben. Solo estoy cobrando deudas legítimas, deudas claramente definidas y acordadas. En cuanto a tus tarjetas de crédito, han sido canceladas. Y en cuanto a tus préstamos para el coche, ahora que mi garantía ha sido revocada oficialmente, eres el único responsable de los pagos. Si fallas uno, el banco te llamará. Si fallas dos, puedes esperar avisos de embargo». Chloe soltó un sollozo ahogado, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo perderemos todo. Nuestro apartamento, nuestros coches, todo. Arthur, por favor». Su miedo era genuino ahora, crudo
y desesperado. Deberías haberlo considerado, dije con voz fría, antes de planear tu pequeña excursión navideña, antes de decidir que yo era desechable. George, pálido, intentó una vez más apelar a mi sentido de familia. Papá, por favor, somos familia. No manejamos los desacuerdos como si fueran negocios. Esto es personal. Tienes toda la razón, George. Asentí, con un atisbo de algo parecido a una sonrisa amarga en mis labios. Es personal. Y cuando decides manejar las relaciones familiares como transacciones comerciales, cuando tratas a tu padre como una fuente conveniente de ingresos sin tener en cuenta tus sentimientos, sin mostrar respeto, entonces te corresponderé de la misma manera. Cerré la carpeta con un chasquido decisivo. Pensabas que era débil. Pensabas que te necesitaba más que tú a mí. Te equivocabas. A la mañana siguiente de su inútil intento de reconciliación, me desperté con la mente despejada y la mano firme. No había vuelta atrás. La maquinaria legal, puesta en marcha, necesitaba que sus engranajes funcionaran. La agitación emocional de los últimos días se había consolidado en una determinación inquebrantable. Mi primera llamada fue a Daniel Sterling. «Daniel», dije con voz firme, «procede con la demanda de cobro del préstamo del apartamento. $85.000, más intereses y las comisiones aplicables. Preséntala hoy mismo». Daniel confirmó. La rapidez de su respuesta demostraba su comprensión de la situación. Luego, contacté con First National Bank. «Necesito eliminar a Chloe como usuaria autorizada de todas mis cuentas, con efecto inmediato», le indiqué al representante. Unos clics, un proceso de verificación y el cordón umbilical de las finanzas compartidas se cortó. Se acabaron los gastos ocasionales, se acabó la dependencia de mis fondos ilimitados. Luego, Chase Auto Finance. «Llamo para cancelar formalmente mi garantía financiera del préstamo vehicular de Benjamin. Número de cuenta». Le di los detalles. El representante me informó que sin mi garantía, el préstamo probablemente se cancelaría en su totalidad, lo que obligaría a Ben a recalificar por su cuenta o a pagar de inmediato. «Ese es precisamente el resultado que busco», confirmé con voz firme. Más tarde esa mañana, sonó el timbre. Abrí y encontré a Chloe en mi porche, con la cara enrojecida y los ojos rojos de tanto llorar. Parecía aún más angustiada que el día anterior. «¡Arthur!», gimió, empujándome para entrar en casa, con una energía frenética. «Rechazaron mi tarjeta de crédito en el supermercado. ¿Qué hiciste?». Se adentró corriendo en la sala, con la mano sobre una mesita auxiliar, tirando al suelo unas cuantas fotos familiares enmarcadas. «Por favor, Arthur, míranos. Somos nuestra familia. No hagas esto». Señaló una foto nuestra del día de nuestra boda, con una súplica desesperada en la mirada, intentando expresar las emociones que yo ya no sentía por ella. Me quedé allí, impasible, con la expresión de piedra. Antes de que pudiera reaccionar, otro vehículo frenó bruscamente en mi entrada. Era Ben, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro desencajado por una mezcla de incredulidad y furia. Irrumpió por la puerta principal, cerrándola de golpe. «Papá, ¿qué demonios hiciste?», rugió con la voz cargada de veneno. «Chase acaba de llamar. Me están cobrando el préstamo del coche. Dijeron que si no pago el saldo me embargarán la camioneta». Sus ojos, desbordantes de ira, se clavaron en mí. «Intentas arruinarnos. ¿Crees que puedes con esto? Viejo, viviendo solo, te estás convirtiendo en un blanco fácil. Los accidentes ocurren, ¿sabes? Sobre todo a las personas mayores que viven solas». La amenaza velada flotaba pesada en el aire. Una insinuación escalofriante que me provocó un escalofrío, pero también endureció mi determinación. Sin decir palabra, metí la mano en el bolsillo con calma y saqué mi teléfono. Activé la función de grabación, levantándolo con claridad, asegurándome de que captara cada palabra, cada matiz de su intimidación. «¿Me estás amenazando, Ben?», pregunté con una voz peligrosamente tranquila. Ben titubeó un segundo. Luego recorrió la habitación con la mirada, captando las diminutas y casi invisibles lentes de mis cámaras de seguridad activas. «¿Qué haces? Borra eso. Borra la grabación», exigió, con pánico creciente. «Cada palabra, cada acción, se está grabando, Ben», le informé con la mirada fija. «Y esta grabación, junto con todo lo captado por mis cámaras de seguridad externas,
Se sube directamente a un almacenamiento seguro en la nube. También se envía automáticamente una copia a mi abogado, Daniel Sterling. Tu pequeña amenaza de accidente, como la expresaste con tanta sutileza, es ahora una prueba irrefutable. Su rostro palideció, y la furia dio paso a un miedo genuino. Se abalanzó sobre mí, con la mano extendida, como si quisiera arrebatarme el teléfono, detener al testigo digital. Esa fue mi señal. Pasé por alto su figura forcejeante y marqué el 911, hablando con claridad y calma al auricular. Sí, necesito denunciar una amenaza e intimidación criminal. Mi hijo, Benjamín, me está amenazando. A mí, una persona mayor, en mi casa. Acaba de hacer amenazas veladas sobre accidentes que les ocurren a personas mayores que viven solas. Recité mi dirección, con la mirada fija en Ben, quien se quedó paralizado, horrorizado, mientras el operador confirmaba que enviaban a los agentes. La policía llegó rápidamente, con sus sirenas aullando débilmente en la distancia, antes de entrar en mi casa. 2 agentes entraron y evaluaron la tensa situación. Tras escuchar mi relato y ver la agitación de Ben, actuaron con rapidez. Le informaron de sus derechos y de la importancia de sus amenazas contra una persona mayor según la ley de Michigan, que conllevaba penas más severas. «Benjamín», dijo un oficial, «te estamos arrestando por intimidación criminal». El rostro de Ben se contorsionó en un grito silencioso al oír el clic de las esposas en sus muñecas. Mientras lo sacaban, lanzó una última mirada de odio por encima del hombro. «Esto no terminará como crees, papá», gruñó, con la voz desgarrada por la furia y la desesperación. La casa volvió a quedarse en silencio, pero esta vez fue un silencio cargado con el peso de mis acciones. Un silencio que parecía cargado de consecuencias, pero también de una extraña y sombría satisfacción. Llegó el día de Año Nuevo, un nuevo comienzo para algunos, pero para mí, una continuación de la batalla. Sonó mi teléfono. Era mi prima, Helen, con la voz cargada de preocupación. «Arthur, solo quería advertirte. Chloe y los niños están hablando, con todo el mundo. Dicen que eres paranoico, que estás en declive mental, que solo te enojas porque te estás haciendo viejo y olvidadizo. Intentan pintarte de loco, Arthur». Una leve sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Claro que sí. El contraataque. Una campaña de desprestigio. Creyeron que podían reescribir la narrativa, manipularme a mí y a todos los que nos rodeaban. Creyeron que podían desacreditarme. Estaban, una vez más, terriblemente equivocados. «Helen, gracias por la advertencia», le dije a mi prima con voz serena, a pesar de la nueva oleada de ira. Luego le expliqué todos los hechos: la traición de Navidad, la acción legal inmediata, las reservas canceladas, las amenazas de Ben y su posterior arresto. Su sorpresa inicial dio paso a una fría comprensión. «Arthur», dijo con voz sombría, «esas no son palabras de una preocupación familiar natural. Es una campaña de desprestigio coordinada. Intentan desacreditarte porque saben lo que se avecina». Sus palabras cimentaron mi determinación. Guerra de reputación. Bien, siempre se me había dado bien la estrategia. Empecé a construir mi propia respuesta sistemática, recopilando pruebas, escribiendo un relato detallado de los acontecimientos y preparándome para compartirlo con cualquiera que quisiera escuchar, si su campaña se intensificaba. Esa misma noche, la paz de mi casa se quebró una vez más. El rugido agresivo de la camioneta de Ben, entrando en mi entrada, era inconfundible. Al parecer, lo habían puesto en libertad bajo fianza, pero no había descubierto nada. En cuanto oí el crujido de los neumáticos sobre la grava, activé todo mi sistema de seguridad. 6 cámaras, tanto internas como externas, grababan cada ángulo, cada sonido, y subían directamente a la nube, de forma segura e inalterable. Ben irrumpió por la puerta principal, con el rostro enrojecido y los ojos encendidos. «¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya, viejo?», gruñó, entrando en la sala. «¿Meterme en la cárcel? Estás jugando un juego peligroso. Accidentes, robos, cosas malas les pasan a los viejos que no aprenden lealtad familiar». Las amenazas eran menos veladas esta vez, descarnadas. Enfrenté su furia con una calma inquietante. «Ven», dije con voz firme, «ven conmigo. Hay algo que quiero enseñarte». Sin esperar su respuesta,
Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina. Me siguió, con pasos cargados de una curiosidad confusa y furiosa. Al entrar en la oficina, su mirada se posó de inmediato en la pared de monitores. 6 pantallas, cada una con una cámara diferente. En una imagen nítida y perfecta de su camioneta entrando en la entrada. En otra, él cerrando la puerta de golpe. En una tercera, su rostro se contorsionó de ira mientras profería sus amenazas en la sala. Todo, con fecha y hora. Perfecto. El rostro de Ben palideció. La ira se desvaneció, reemplazada por un pánico repentino y absoluto. «¿Qué es esto? No puedes grabarme. No tienes mi permiso», balbuceó, perdiendo su tono agresivo. «Esta es mi propiedad privada, Ben», respondí con voz tranquila y autoritaria. «Tengo todo el derecho a grabar lo que ocurre dentro y alrededor de ella. ¿Y esas amenazas que acabas de hacer? Con fecha y hora, nítidas. Ya están subidas a un almacenamiento seguro en la nube. Y sí, mi abogado, Daniel Sterling, recibe todas las grabaciones de seguridad a medida que se graban». Se abalanzó sobre uno de los monitores, como si quisiera arrancarlo de la pared, pero se detuvo, con las manos temblorosas. «Bórralo, bórralo ya, papá». No hablaba en serio, solo estaba enfadado. Enfadado o serio, la ley no distingue entre intimidación criminal, especialmente contra una persona mayor, dije, sacando mi teléfono de nuevo. Y como has decidido redoblar tus amenazas después de tu primer arresto, parece que vamos a repetirlo. Volví a marcar el 911. El familiar sonido del teclado resonaba en la silenciosa habitación. Sí, necesito denunciar otro incidente de intimidación criminal. Mi hijo, Benjamin, quien fue arrestado hoy por amenazarme, ha regresado a mi casa y ha reiterado esas amenazas. Lo tengo grabado, una vez más, haciendo esas declaraciones. La policía llegó aún más rápido esta vez. Los agentes reconocieron a Ben de antes, con expresiones sombrías. Mis grabaciones de seguridad lo confirmaron todo. Lo arrestaron por segunda vez, reiterando la gravedad de las reincidencias y las amenazas contra los ancianos. Mientras lo sacaban, esposado, la mirada de Ben se cruzó con la mía, no con furia esta vez, sino con un odio profundo y aterrador. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. La maquinaria legal, antes un zumbido distante, ahora era un motor rugiente. En los días siguientes, comenzaron a llegar los documentos judiciales. La demanda por el préstamo del apartamento avanzó con una velocidad asombrosa, respaldada por las pruebas irrefutables que había aportado. Se dictó una sentencia firme a mi favor, ordenando la venta inmediata del apartamento para recuperar los $85,000, más intereses y honorarios legales. Todas las obligaciones crediticias, previamente avaladas o garantizadas por mí, se transfirieron legalmente a su nombre. Los antecedentes penales de Ben, que ahora incluían 2 cargos de intimidación contra una persona mayor, lo dejaron prácticamente sin empleo. Su coche, sin mi garantía, fue embargado en una semana. Supe que ahora dependían del transporte público. Mis fuentes también confirmaron que vivían hacinados en el pequeño apartamento de una habitación de George y Eleanor. La vida de lujo que una vez disfrutaron, financiada por mí, se había derrumbado. Entonces, una tarde, sonó el timbre. Esta vez, no era la policía. Eran los 5. Chloe, Ben, George, Eleanor y mis antiguos suegros, cuyas facturas médicas yo había pagado. Estaban en mi porche, derrotados, destrozados, con la desesperación desgarrada en sus rostros. No se parecían en nada a la familia engreída y pretenciosa que me había abandonado. «Arthur», empezó Chloe, con la voz apenas un susurro, «estamos aquí para disculparnos. Nos equivocamos terriblemente». George dio un paso adelante, cabizbajo. «Papá, ya no podemos seguir con esto. No podemos mantener a todos. Es imposible». Eleanor, en silencio, asintió. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Los miré con el corazón helado. ¿Disculpas ahora? ¿Solo cuando su mundo se derrumbara? Las disculpas son baratas, sobre todo cuando se ofrecen desde la desesperación, dije con voz monótona. Pero estoy dispuesto a escuchar, siempre que estén dispuestos a ser completamente honestos. Quiero saberlo todo. Los detalles de su planificación. ¿Quién lo sugirió? ¿Cuánto tiempo lo discutieron? ¿Cuándo exactamente coordinaron dejarme atrás, todos juntos? Los recorrí con la mirada,
retándolos a mentir. El silencio en mi sala estaba cargado de tensión, roto solo por la respiración entrecortada de Chloe. Mi exigencia de honestidad brutal flotaba en el aire. George y Eleanor se removían incómodos en el sofá, mientras que Ben, aunque físicamente presente, parecía emocionalmente distante, un fantasma de su antigua arrogancia. Finalmente, Chloe habló, su voz apenas un susurro, sin su habitual teatralidad. Fue Ben, confesó, mirando nerviosamente a su hijo. Él lo sugirió. Quizás 3 semanas antes de Navidad. Dijo que serían unas vacaciones más relajantes sin ti, que siempre te quejabas del precio, del ruido. Mi hijo, de mi misma sangre, había orquestado mi exclusión. Miré a Ben, quien se negó a sostener mi mirada. Chloe continuó, mientras la presa se rompía lentamente. Y yo acepté. Quería unas vacaciones donde no tuviera que estar agradecida todo el tiempo, donde no tuviera que considerar tus sentimientos. Su confesión, cruda, confirmó el desprecio que había leído en sus mensajes. George y Eleanor, envalentonados por la confesión de su madre, hablaron en voz baja y avergonzados. «Sabíamos que estaba mal, papá», murmuró George, «pero Ben nos convenció. Dijo que estarías bien, que necesitabas tranquilidad de todas formas». Eleanor asintió, con lágrimas corriendo en silencio. Solo queríamos irnos. Los observé con el rostro impasible. «Para que quede totalmente claro, Chloe», insistí, «todos planearon esto. Lo hablaron. Sabían exactamente lo que hacían y lo hicieron de todos modos. ¿Es correcto?». Levantó la vista con ojos suplicantes, pero sus palabras eran la verdad que yo exigía. «Sí, lo planeamos. Lo hablamos. Sabíamos exactamente lo que hacíamos, y lo hicimos de todos modos». Entonces llegaron las súplicas desesperadas. «Arthur, por favor», sollozaba Chloe, «perdónanos. Danos una oportunidad de arreglarlo. Necesitamos tu ayuda. No nos queda nada». Los niños se hicieron eco de sus súplicas, con voces cargadas de desesperación. Los miré, con toda una vida de recuerdos desfilando ante mis ojos, ahora vistos a través de la lente de su traición calculada. «El perdón se gana, no se da a la ligera», dije con voz mesurada. «Y la confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente. Si ha de haber una relación futura, alguna esperanza de arreglar las cosas, será bajo mis términos. Honestidad total. Nada de coordinación a mis espaldas y acciones consistentes que demuestren un arrepentimiento genuino y un cambio de actitud. No solo palabras cuando te acorralan». Asintieron frenéticamente, jurando que entendían, jurando que harían lo que fuera. Los despedí, pues la sentencia del préstamo del apartamento ya les había puesto el mundo patas arriba. A la tarde siguiente, regresaron. Los 5, de pie en mi porche como un grupo ensayado. Chloe sostenía un ramo de lirios blancos, con el rostro de profunda tristeza y las lágrimas ya brotando teatralmente. Ben, sorprendentemente, se mostró casi excesivamente humilde, con la cabeza gacha y una postura de contrición exagerada. George y Eleanor parecían realmente abatidos. Mientras Chloe empezaba a disculparse entre lágrimas, mis ojos, ahora más agudos, más cínicos, captaron un detalle revelador. Su teléfono, aferrado en su mano, estaba colocado sutilmente, con la lente de la cámara apuntando hacia mí, casi imperceptiblemente. Y Ben, a pesar de su humildad practicada, no dejaba de mirar su reloj, con un destello de impaciencia en los ojos. «Para», dije, mi voz interrumpiendo los dramáticos sollozos de Chloe. Se quedaron paralizadas, confundidas. «Es otra actuación, ¿no?». Mi mirada se fijó en el teléfono de Chloe. «¿Estás grabando esto, Chloe? ¿Con qué propósito? ¿Para desacreditarme aún más? ¿Para demostrar que estoy loca?». Su rostro palideció. Rápidamente intentó ocultar el teléfono. «No, claro que no, Arthur. Es que...». «Y Ben», continué, volviéndome hacia mi hijo, «¿estás cronometrando esta disculpa? ¿Cuánto crees que debería durar una disculpa sincera? ¿5 minutos? ¿10? Sus rostros, ya derrotados, se desdibujaron en una mezcla de vergüenza y furia. «¿No has aprendido nada?», negué con la cabeza, con un profundo cansancio apoderándose de mí. «Perderlo todo no te ha enseñado la diferencia entre el remordimiento genuino y el buen desempeño estratégico».
No se trata de enmendar el daño, se trata de otra estrategia de manipulación, con la esperanza de que el fracaso de la anterior simplemente signifique que necesitas un guión mejor. Me acerqué a la mesita de mi oficina y cogí el teléfono de Chloe, que había olvidado la primera vez. «Creo que esto les resultará interesante», dije, desbloqueándolo con su cumpleaños y navegando directamente al chat grupal «Planificación del fin de semana de chicas». Lo levanté, mostrando los mensajes incriminatorios para que todos los vieran. Cajero automático ambulante, aguafiestas, el plan para abandonarme, el desprecio casual. Sus rostros se desmoronaron. Los últimos vestigios de su actuación se disolvieron en auténtico horror. Ya no era posible negar la profundidad de su traición, ahora expuesta ante sus propios ojos. Los despedí, diciéndoles que no regresaran jamás. 3 semanas después, se ultimaron todos los documentos legales. El apartamento se había vendido y se habían recuperado los $85.000, más intereses y honorarios legales. Todas mis garantías y avales fueron revocados oficialmente. Y lo más importante, mi plan patrimonial se había actualizado, excluyendo explícitamente a Chloe, Ben, George y Eleanor. Mi prima, Helen, una mujer de genuina bondad e integridad, era ahora la principal beneficiaria, junto con una importante donación al Hospital Infantil de Detroit. Unos días después de la formalización legal, llegó una carta. Era de Chloe. El sobre era delgado, la letra temblorosa. La abrí. Detallaba sus dificultades, su indigencia. Vivían en la vieja caravana del tío Charles, en un parque deteriorado. Pedía $500 al mes, solo para salir adelante, para ayudarlos a reconstruir. Leí la carta y me invadió una profunda sensación de finitud. Incluso después de todo esto, ella seguía sin comprender. Me veía como un recurso inagotable, una fuente de dinero que podía aprovecharse. No hubo mención de arrepentimiento genuino, ni aceptación de responsabilidad, solo una súplica de que continuara su rescate financiero. Archivé la carta en una caja marcada como «Asuntos cerrados», sin obtener respuesta. Comprendí que el silencio era la declaración más poderosa de todas. Llamé a Helen. «¿Cena esta semana?», pregunté, con una sonrisa sincera formándose en mi rostro. «Yo invito. Quedamos». Luego, empecé a hacer otras llamadas. Antiguos socios a los que no había visto en años, vecinos con los que solo había intercambiado palabras amables, grupos comunitarios a los que siempre había querido unirme. Mi agenda, antes vacía salvo por el fantasma de una Navidad pasada, empezó a llenarse de actividades, de contactos, elegidas por mí misma. A los 62, incluso me planteé unirme a un grupo de solteros mayores. La idea era aterradora, emocionante, liberadora. Recorrí mi casa, ya no viéndola como un museo de confianzas infundadas, sino como un lienzo en blanco. Imaginé cenas con compañía genuina, visitantes que venían en busca de compañía, de conversación, no de recursos. Vi un futuro definido no por lo que daba, sino por lo que realmente compartía. Me di cuenta de que la justicia no se trataba solo de reclamar dinero. Se trataba de detener el flujo de beneficios inmerecidos, de imponer límites, de exigir responsabilidades a las personas. Y al hacerlo, no había destruido mi vida, como Ben había afirmado. Por fin, de verdad, había comenzado a vivirla, libre para construir relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo, no en la dependencia financiera.